Hola, buenas noches. Todas aquellas personas que se están conectando, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos un ratito hasta que en este caso Tamara se conecte. Bien, mientras tanto les voy a comentar un poquito, en qué vamos a estar hablando, de qué vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando sobre un tema que se presenta como muy actual, ¿sí? Muy actual. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches, buenas noches. Un tema muy actual, justamente lo hemos estado pensando, lo hemos estado desarrollando eh, por el nivel de actualidad que tiene, ¿no? Que hace referencia a los vínculos y la virtualidad, ¿sí? Y la idea es pensarlo sobre todo desde la perspectiva del aprendizaje, bien, desde la perspectiva del aprendizaje, aquellas personas que hayan eh, que hayan ya participado de algunas conversaciones anteriormente sabrán que estamos completamente abiertos a recibir preguntas, que estamos completamente abiertos a escuchar cualquier tipo de cosa que tienen para decir, así que obviamente son parte activa de, espera que estoy acomodando la cámara, son parte activa de esto, ¿no? Eh, voy a estar buscando en este caso, ahí vamos, dando la invitación. Y bueno, vamos a estar trabajando entonces sobre esto que es vínculos, ¿sí? Vínculos y virtualidad. Lo vamos a ir cocinando despacito, lo vamos a ir trabajando muy sostenido con lo que es el aprendizaje, que se presenta, como bien decía, desde una perspectiva muy actual, bastante problematizada, y la idea es poder empezar a pensar, generar interrogantes, sin duda alguna. No vamos a tener todas las soluciones, ni mucho menos, ¿no? Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Fabi, siempre presente. Vamos a estar conversando un poquito sobre estas posibilidades en cuanto a las formas de intervenir, ¿no? Pensarlo quizás un poquito desde el rol de la T y por otro lado, desde el marco de lo que es la educación como tal, ¿sí? Voy a volver a enviar la invitación porque costando, a ver, no, perfecto, ahí estamos. Esperen que nos encuadramos un poquito, bien. Ahí está. Miren, ha cambiado el diseño. Ha cambiado el diseño. Cosa que me parece que está más lindo ahora. Me parece que está más lindo ahora el diseño del vivo. ¿Cómo estás, Tamara? Bueno, Hola, esperen, porque yo hola, ya me devuelvo. Muy bien, ¿qué tal? muy bien. Como bien les decía, tenemos en este caso a Tamara Quiroz, perdón, psicopedagoga, y vamos a estar hablando un poquito con ella sobre lo que es la práctica en la actualidad, ¿sí? La práctica ligada a lo que es el aprendizaje, lo que es la escolaridad, lo que es trabajar en virtualidad. Y por otro lado, abordaremos algunas cuestiones asociadas al sujeto y su complejidad, ¿sí? Te doy la bienvenida, Tamara. Es un gusto tenerte realmente muy agradecido de que podamos compartir este espacio y de que, bueno, podamos intercambiar en opiniones, escucharnos y al mismo tiempo, sobre todo, escuchar lo que tenés para comentarnos, ¿no? Comento aparte que se encuentra trabajando en este preciso momento no, pero en esta actualidad con niños, ¿no? En el ámbito escolar. Así que tiene mucho para decir. ¿Cómo estás, Tami? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenas noches, Fede, muy buenas noches a todas las personas presentes. Muchas gracias por la presentación. Realmente estoy muy agradecida de poder compartir esta conversación con vos y con las personas que nos acompañan. Y realmente espero que sea un espacio de encuentro y sea enriquecedor para todos y todas. Muy bien, sin duda alguna, sin duda alguna. Aparte ya vemos que tenemos hay gente que se encuentra bien predispuestos. Así que vamos a empezar, ¿no? Sin duda alguna, Cami, estamos en un momento que se presenta como un tanto bisagra, ¿no? Para lo que puede ser esto que es el aprendizaje, ¿no? Que se presenta como en cierto momento bisagra, en donde hace falta empezar a tratar de sacar, de hacer relucir ciertas herramientas que antes quizás no estaban y o que quizás sí estaban, pero que no estaban aplicadas, ¿no? A esto y que por el otro lado está pidiendo de nosotros nuestra mejor versión, ¿no? Sin duda alguna, este contexto está pidiendo, quizás esté pidiendo mucho de nosotros, ¿no? Realmente quizás esté pidiendo mucho, pero
en el ámbito educativo, como en otros ámbitos, no se puede escatimar, ¿no? O no se debería escatimar porque estamos trabajando con el futuro de las personas, ¿no? Y me gustaría escucharte un poquito, ¿qué Exactamente. opinión tenés? ¿Qué pasa sobre esto, no? Exactamente, como vos comentabas, Fede, nos encontramos transitando días, semanas de mucha incertidumbre, una situación actual que para muchos es vivenciada como un estado de desligadura, de pérdida de sentido, de mucha confusión, de volver a lo del año pasado, a partir de la cual es necesario volver a fundar algunas cuestiones, hacerlas habitables y por supuesto encontrarles nuevamente un sentido. He leído en muchas ocasiones que se suspendieron las clases, que se cerraron las escuelas y la única realidad en este enunciado es que las escuelas desde lo edilicio han cerrado sus puertas, pero las clases continuaron y continúan. Y creo que realmente hacer escuelas sin el edificio escolar hoy en día sigue siendo un gran desafío que nos convoca a pensar y repensar acerca de los diferentes modos de hacer escuela, porque yo considero que en tiempos de pandemia hay escuela siempre en la medida que haya capacidad de pensarla. ¿Vos qué pensás al respecto? Esto que estás diciendo es, en principio, es una de las primeras cuestiones, ¿no? Que en principio me parece como fascinante, ¿no? Pensar una escuela que escapa, que se ha abstraído de la cuestión edilicia, ¿no? Eh, Toda nuestra infancia, todo nuestro recorrido, toda nuestra formación incluso, ha sido en instituciones que tienen o se sostienen en un elemento físico, ¿sí? Un elemento físico que provoca, genera un encuadre ya de por sí, un elemento físico que contiene, un elemento físico que acompaña, un elemento físico que en cierta medida ubica a la educación desde cierta perspectiva ya dada, ¿no? Incluso desde hace siglos atrás. Y de golpe, esto que bien estás diciendo, resulta que la educación pasa a ser algo abstracto, ¿no? Por lo menos desde la concepción del lugar. Y hoy la escuela es el cuartucho este donde estoy yo ahora, donde estás vos ahora, ¿no? Y esto es muy significativo en el marco de cómo se ve modificado y cómo debe impactar, pensando en alumnos por ahí muy jóvenes, pero también claro que esto implica en el mundo del adulto, ¿no? Realmente es ¿Cuál? una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Cómo, aparte, cómo interviene lo cotidiano de la familia también ahí, que es muy curioso. Realmente es muy curioso y muy Exactamente. bueno que lo traigas a cuestión. Sí, Exactamente. Entonces, hablamos de una dinámica alterada, transformada, pero que puede continuarse trabajando bajo la forma de interrogantes nunca antes planteados, de búsqueda de alternativas, de aperturas, de invitaciones a poder considerar el recorrido y las trayectorias educativas de cada estudiante desde otro lugar. Entonces, creo que nos convoca a seguir explorando recursos en un mundo hiperconectado, que justamente hoy hace posible esto, ¿no? Que no, yo desde mi casa, vos desde tu casa, conectados en línea, con las personas que nos están acompañando del otro lado de la pantalla. Entonces creo que estos tiempos de pandemia nos siguen invitando a encontrar nuevas formas de relacionarnos, de enseñar y también de aprender. También considero que eh, desde antes de la pandemia contábamos con recursos, pero quizás lo que no estaba era la necesidad imperiosa de utilizarlos, ¿no? Entonces creo que esto también tiene que ver con que se ha perdido en cierto punto el sentido de plantear las prácticas de enseñanza, ¿no? Estos recursos estaban allí, pero fue necesario volver a reencontrarlos el año pasado y de hecho continuamos aprendiendo. Entonces me parece importante poder hablar de esto, ¿no? Vos qué pensás con respecto a esto? esto es cierto, ¿no? Esto que estás diciendo, porque claro está que tecnológicamente, ¿no? Hablando de las herramientas, ¿no? Esto que bien estás subiendo, esto que bien estás ubicando, no es que ha habido un avance tecnológico de un año a otro, sino que nos encontramos utilizando ciertos recursos que antes estaban, qué sé yo, dirigidos a... eh, yo por lo menos no utilizaba nunca una videollamada, yo jamás en mi vida había hecho una videollamada hasta ahora, y hoy es algo muy normal, ¿no?
Es más, ya creo que nadie le llamaba telefónicamente, no era todo mensaje, ¿no? Y de golpe nos Claro, encontramos con esta necesidad de tener que disponer de estos elementos como una herramienta de lo más alejado a aquello que seguramente para lo que fue pensado, o quizás no, no lo sé. Y esto también que estás diciendo, ¿no? Que la consideración del mundo actual, de pensar que vivíamos en un mundo hiperconectado, ¿no? Es muy exactamente. interesante esto, muy interesante. Y cómo algo que puede ser en algún punto, o que puede tener sus pros y sus contras, en este momento nos permite quizás sostener esto que es la educación, ¿no? La virtualidad. Esto es el tema que nos convoca en cierta Bueno, medida el día de hoy, la virtualidad. De hecho, con nada paso a comentarles algo del orden como de lo personal. Con Tamara, para poder realizar este evento, hemos tenido encuentros virtuales, ¿sí? Y no nos hemos visto la cara, creo que nos hemos visto una vez para una aquel sola vez. tiempo, cuando, ¿no? Y fíjense ustedes cómo la virtualidad hoy eh, impregna la vida de todos nosotros de una manera que seguramente hace, ¿cuánto? Ya un año y meses, ¿no? Apenas, Sí, esto era impensable, ¿no? Esto era completamente impensable. Y me parece que exactamente. sí, Incluso el año pasado, y continuamos repensando sobre todas estas cosas, y sobre todo que siento que fue una gran oportunidad también para tener paciencia, para tenernos paciencia, y también nosotros aprender, porque fue un proceso de continuo aprendizaje el año pasado. Y sobre todo, creo que pudimos empezar, o fue una gran oportunidad para empezar a mirarnos a nosotros mismos, para poder preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar desde mi lugar? ¿Con qué recursos cuento para poder hacerlo? ¿Qué estrategias puedo incorporar? Entonces, ¿qué me pasa a mí con lo que le pasa a la otra persona? También es muy importante y creo que es necesario en este sentido poder validar las emociones, poder poner en palabras esto que sentimos, porque justamente somos seres humanos que tenemos la particularidad de trabajar con seres humanos, que no es una cuestión menor, ¿o completamente. no? Esto que remitís a mí, esto que estás diciendo, yo lo viví. La mayoría de las personas que nos están viendo seguramente me hayan tenido como profe o hayan formado parte de alguna de las cursadas. eh, y comento, ¿no? Como para tratar cuestiones del orden de bien de lo cotidiano. Cuando pasó esto, nos encontramos de un momento a otro, ¿sí? Eh, desprovistos de lo que era nuestra forma de funcionar en el marco de la cotidianidad en cuanto al aprendizaje. Bien, y esto sin duda alguna nos trasladó a tener que encontrar soluciones, ¿no? Tener que encontrar soluciones que pudieran ser viables para aquello que la educación en este caso supone, que el aprendizaje supone. Y realmente, el primer momento fue un desborde total. Fue un desborde total, tanto personal, ¿sí? De hecho, roces entre compañeros, no poder coordinar, quejas del estudiantado, con razón, que no entendía, que no conocía, que Zoom, que no se escucha al día de hoy, ¿no? La gente se conecta a Zoom y no habilita el audio y no escucha, entonces se queja, ¿no? Bueno, esto, sin duda alguna, nos ha llevado al hecho de tener que replantearnos cuál es nuestra posición en este lugar, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición y cuál es la mejor versión de nosotros que podemos tener? Pero al mismo tiempo, esto que vos bien decís, pudiendo permitirnos tomar la suficiente conciencia de qué nos está pasando en todo esto, ¿no? Porque la virtualidad también te, te lleva muchas veces a aislarte, ¿no? Te lleva muchas veces también a no permitirte darte cuenta de todo esto. Y ni hablar lo que se corresponde a la laboralidad, ¿no? Que muchas veces termina desmadrando las capacidades de los sujetos. Y esto me parece genial. Puedo tomar esta conciencia en cuanto a lo que me está pasando a mí y también lo que debe estar pasando al otro. Esto que estás diciendo me parece que voy a tener en cuenta. Exactamente, y también tomo un poco lo que vos decís, de que es necesario poder habilitar interrogantes, ¿no? Acerca de los modos de hacer lazo y cómo mantener un vínculo desde la virtualidad, con todo lo que esto implica. Y creo que si no hay lugar para la pregunta, para el interrogante, es muy probable que tampoco haya lugar para la dimensión subjetiva,
Entonces, es realmente importante considerar la subjetividad de cada estudiante, de hacerle un lugar como sujeto dentro de la institución y sobre todo también la subjetividad del docente, que incide directamente en el proceso de aprendizaje. Cada estudiante va a ser partícipe de un vínculo que lo va a conectar con el docente, que lo va a conectar con los pares y que también lo va a conectar con el objeto de conocimiento. Entonces partimos de la concepción de aprendizaje como un proceso, ¿sí? Un proceso que consta de incorporar conocimiento, de hacerlo propio, que requiere un proceso continuo de significaciones y resignificaciones. Entonces, en este sentido, creo que la importancia de entender que el aprendizaje requiere de un vínculo con otros, pero también de aprender con un otro y no para un otro. Esto me parece fundamental y sobre todo también poder remitirnos brevemente a los primeros momentos de la vida de un sujeto y la relevancia que adquieren las figuras paternas. Y con figuras paternas no me refiero solamente a padre y madre biológicos, sino a las personas que cumplen esta función, que puede ser una abuela, un abuelo, un tío, una tía, ¿sí? En estos primeros momentos es que el niño comienza a constituirse subjetivamente y comienza a construir su modalidad de aprendizaje, una modalidad de aprendizaje que va a caracterizar su manera de acercarse al conocimiento. Y mirá lo importante que resulta, ¿no? A veces los modos de comunicarse cotidianos. ¿Por qué? Porque al responder un interrogante de un niño, niña, adolescente, da cuenta de estas cuestiones. No es lo mismo responderle, lo que me estás preguntando no tiene sentido, no tengo tiempo para responderte, me parece que la respuesta es obvia, a poder responder, bueno, vení, vamos a responderlo juntos, vamos a encontrar una respuesta. ¿Vos qué pensás? Este vos qué pensás lo habilita en un espacio pensado como sujeto que es cognoscente, ¿sí? Que es pensante. Entonces, creo que hay mucha importancia en el qué respondemos, pero también en el cómo lo respondemos, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, porque esto incide en esta capacidad indagatoria y en la forma de acercarse al conocer o no. Entonces me parece importante porque se pone en juego, ¿no? Esta curiosidad que se le presenta a los niños desde muy pequeños. Incluso son cosas que inciden en su capacidad para poder aproximarse a objetos que le resultan novedosos, ¿no? Si siempre decimos, no tiene sentido lo que me estás preguntando, quizás su manera de acercarse al conocimiento se encuentre muy condicionada por esta cuestión, ¿no? ¿Para qué voy a conocer? ¿No? Entonces me parece importante saber cómo respondemos y también cómo felicitamos cuando vemos un logro, ¿no? Porque a medida que hacemos algo bien, que ese algo es reconocido por un otro, ganamos confianza como aprendices. Y también quiero dejar en claro que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Incluso a nosotros como adultos nos sucede, ¿no? Que aprendemos algo y decimos, uy, mirá cómo aprendí a manejar el Classroom. Al principio muchos de nosotros no sabíamos y fue una capacidad, una resiliencia, un modo de reinventarse continuamente. Y me parece importante que además de enseñar, ¿no? Es transmitir estas ganas de aprender, porque las ganas de aprender se gestan. Esto puede comenzar a trabajarse en cosas cotidianas, por ejemplo, al leer una historia, ¿no? Poder parar sobre la historia y preguntarnos, habilitar interrogantes, ¿no? Y bueno, ¿vos qué pensás, qué sentirías estando en esa situación? Poder crear nuevos finales posibles, ¿no? En la misma historia, otros finales posibles, poder pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Entonces, poder darle lugar también a esta capacidad de inferencia y capacidad creativa, ¿no? De poder inventar otros finales y poder decir, ¿qué hubiera pasado si, no sé, Cenicienta se hubiera ido del baile a las 12:30, si Hansel y Gretel no se hubieran ido al bosque? ¿Qué hubiera pasado? Y también, por supuesto, ¿qué le dirías a un compañerito para recomendarle esta historia? ¿No? Como para poder ganar confianza desde la enunciación propia. Esto me parece fundamental. Y más hoy, que incluso no es nada certero. Entonces me parece bueno poder caminar
transitar por este camino de incertidumbre en el que venimos transitando todos los días desde el año pasado, eh, pero también tener en cuenta que a veces la incertidumbre nos hace salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y nos impulsa, como nos está impulsando hasta el día de hoy. Entonces, también me parece necesario poder llevar tranquilidad, ¿no? Esto no es para siempre, vamos a salir de esto, vamos a poder trabajarlo juntos. Lo estás haciendo muy bien. Me parece que esas cuestiones son importantes, más trabajando con niños. No, no, esto es realmente, creo que denota un poco la complejidad de la tarea actual, ¿no? En principio, acabas de nombrar, acabas de enumerar, ¿no? De muy buena forma, en una gran cantidad de intervenciones que podrían estar asociadas a tratar de favorecer o de generar un buen vínculo entre, en este caso, en lo que podemos ubicar como la figura del docente y en este caso aquel que se encuentra aprendiendo. Pero al mismo tiempo, y esto es maravilloso también, ¿no? Yo siempre digo que el primero que aprende es el docente, ¿no? El primero que tiene que aprende de sus propios estudiantes debería, por lo menos, se lo debería poder tener en cuenta esto. Y en esta dinámica que estás estableciendo, no solamente de las herramientas de trabajo, aparece también en el vínculo como motor del aprendizaje, ¿no? Y es un vínculo que en principio se ve un tanto distanciado por la posibilidad, o en este caso, por lo que es la virtualidad, pero al mismo tiempo es un vínculo que que se ve un tanto alterado en cuanto a las posiciones de aprendizaje, supongo, ¿no? Por esto que bien estabas diciendo, nos encontramos con docentes que se ven corridos de su zona de confort, ¿sí? Ciertamente nos vemos con estudiantes que quizás se ven corridos de su zona de confort o no, o se ven más cómodos también el día de hoy, y habrá algunos que se ven eh, completamente incómodos o alejados incluso de la posibilidad de la virtualidad. La complejidad que supone el panorama actual, siempre el mundo se presenta como complejo, pero en este marco creo que como todavía no estamos o no somos lo suficientemente conscientes de lo que está ocurriendo en cuanto a los elementos que tenemos a disposición, nos está costando un poco poder acceder, ¿no?, a distintas pautas que nos permitan el trabajo. Y esto que estuviste diciendo, que permite establecer, tanto desde la vía docente, que debería ser aquella como que más promueva esto, eh, de poder generar un vínculo para con el estudiante con todas estas características, favorece lo que es el aprendizaje, favorece lo que es el aprendizaje y en todo caso acorta o tendría la intención de acortar la distancia que la virtualidad supone, ¿no? Esto es maravilloso, es una cuestión a tener en cuenta y por otro lado me llama, me invita a pensar un poco algunas cuestiones, ¿no? Yo siempre no, en realidad esto es una cosa que se presenta con cierta tristeza. Por ejemplo, yo pienso en mi hijo, ¿no? Mi hijo el año pasado transitó salita de 3, ¿no? Yo estoy seguro que le pregunto el nombre de su docente, no lo sabe, ¿sí? Y no lo sabe. Yo tengo 33 años y me acuerdo que mi docente, y eso que no fui un par de semanas, mi docente de salita de 3 se llamaba Mario, ¿sí? Y esto Claro, porque, en sí, principio, no para hablar mal de nadie, ¿no? Ni de instituciones. Yo creo que tiene que ver, en principio, con las dificultades asociadas, ¿no? En principio, a la motivación, primero, muchas veces institucional, hacia los docentes, en lo que puede llegar a ser el desempeño de su trabajo. Y por otro lado, por el desconocimiento o quizás el uso en cómo poder utilizar la tecnología al servicio de la educación y por otro lado, quizás por no disponer de estas herramientas que vos bien decías, ¿no? Poder generar impacto vincular en el otro que favorezca los procesos de aprendizaje, ¿no? Esto está muy bueno, exactamente. y si habrá algún docente escuchándonos, por ahí pueda, ¿no? Le debe resultar como muy útil, por lo menos a mí, que me encuentro trabajando como profe, eh, me enloquece, me enloquece realmente. Claro. Y además también tener en cuenta, ¿no?, que los psicopedagogos, psicopedagogas, los acompañantes, trabajamos con lo que la persona es y no lo que debería ser. Y con esto me refiero a que trabajamos con lo que la persona potencialmente puede ser, ¿sí? Desde las fortalezas, desde lo que puede. Entonces no es lo mismo escuchar, ¿no? Juan
por ejemplo, Juan no sabe leer y escribir y por eso no puede hacer la tarea, a escuchar que Juan está en proceso de alfabetización, que ha logrado reconocer las vocales y que aún se encuentra en proceso de incorporar el aspecto fonético de algunas consonantes, ¿no? Fíjate, miren la diferencia que hay, ¿no? Que son dos enunciados que tratan de la misma persona, pero una persona que es mirada desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva, Juan no puede hacer la tarea porque no sabe leer y escribir. Y desde la otra, Juan se encuentra en proceso de alfabetización y Juan va a poder realizar su tarea, quizás con otras estrategias, que lo convoquen, ¿no? Por ahí a través de cantar canciones. Entonces, Juan tiene potencialidad para cantar y bueno, poco a poco podrá avanzar hacia la alfabetización. Esto me parece importante destacarlo, ¿no? Y también entender que Juan es un sujeto que es singular, que no va a ser igual a Lucas, ¿no? Que son, cada uno son personas, ¿no? Únicas, irrepetibles en el mundo, que están atravesadas por diferentes contextos sociohistóricos, culturales, y que sobre todo están atravesando una pandemia, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante entender que son sujetos de derecho y que necesitan ser mirados desde la subjetividad. Y de allí la importancia de entender la diferencia que hay entre mirar y ver, ¿no? Porque las miradas apuntan e impactan en la subjetividad de una persona y muchas veces condicionan al ser. Entonces, por ahí escuchamos, ¿no? Pedro no hace la tarea en clases y se distrae mucho con el lápiz. Entonces me pregunto que quizás podemos eh, cuestionarnos, ¿no? A nosotros mismos, eh, algo que realmente nos interpela de la situación y preguntarnos, ¿no? ¿Qué significación tiene el lápiz para Pedro, ¿no? Que no está siendo convocado, ¿qué le puede estar sucediendo? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos lograr que participe? Si lo incluimos dentro de un grupo en el que pueda tener un rol que desempeñe cotidianamente. Entonces me parece importante plantear esto de la mirada, ¿no? Y desde dónde nos posicionamos para poder contemplar los avances de una persona. No es lo mismo si atribuimos el no aprender y cae bajo la responsabilidad de Pedro y su familia que no lo acompañan a poder, eh, a poder contemplar todo el contexto, ¿no? Todas las dimensiones que atraviesan a Pedro, poder ver, poder mirar, mejor dicho, a Pedro desde una mirada integral. Entonces, si nosotros nos posicionamos solo adjudicándole la responsabilidad a Pedro, estaríamos teniendo una mirada muy reducida de la problemática. Creo que hoy en día hay que tener en cuenta, posicionados desde un paradigma de la complejidad, que hay muchas cuestiones que los atraviesan. Y más en estos contextos de pandemia, ¿no? En el que no todos cuentan con los mismos recursos, con los mismos tiempos. Es importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y de que, sobre todo, la heterogeneidad nos tiene que impulsar a reflexionar sobre esto. Una diversidad que, desde mi punto de vista, estuvo desde los inicios, solo que tenía otra significación, ¿no? Lo diferente venía a romper con, con la estabilidad de lo cotidiano, venía a romper con esta idea de lo esperable, entonces era desestimada, ignorada, tenía que ser eliminada, ¿no? Del escenario. Por lo que creo que hoy podemos darle otra significación a la diferencia y poder entenderla como una oportunidad de enriquecimiento, de poder enriquecerme con el otro, de aprender del otro y que también sea un proceso recíproco, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sabés que esto que estabas diciendo, em, sin duda alguna remite mucho a lo que es el trabajo, ¿no? Aquellos que me han escuchado, ¿no? En toda la vida, de estos últimos por lo menos 8 años, me desempeñé como acompañante en el marco de escolaridad, ¿no? Y el rol del acompañante terapéutico o el trabajo del acompañante terapéutico eh, debería, debería tomar mucho en cuenta esto que vos estás diciendo, del trabajar con el ser, ¿no? Y fíjate vos que qué paradójico, ¿no? El antes debería, ¿no? Y no con lo que es, en este caso, el debería, ¿no? Lo que debe Exacto. ser. Es muy, está muy bueno eso. ¿Por qué? Porque en principio
en realidad está todo muy bueno, pero en principio, ¿a qué nos lleva? Y nos lleva a una necesidad urgente de poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y ojo, cuando digo diagnóstico, no estoy haciendo referencia a agarrar el DSM, ¿sí? Y Exacto. hacer un diagnóstico asociado con un trastorno. No, estoy hablando de poder hacer un diagnóstico, si se quiere, situacional. Esto que vos bien ubicás dentro del paradigma de la complejidad. Y si bien el paradigma de la complejidad supone en algún punto cierta imposibilidad de poder acceder, ¿no?, a eso, no quita que uno pueda tratar de intentarlo, ¿no? Entonces, el hecho no, de entender de la complejidad del otro, ¿sí? De todas las tramas que terminan formando parte de ese sujeto, al mismo tiempo nos lleva a pensar a este sujeto en cuanto a un ser, y en cuanto a un ser, siempre con una tendencia en potencial, ¿no? Esto que vos bien indicas, porque está muy bien trabajar con el ser siempre y en tanto, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de aprendizaje, de fomentarlo, de educación, es en perspectiva de favorecer este ser en desarrollo, en un proceso, en un trabajo que se encuentre complejizándolo y permitiéndole tener mayores herramientas, en este caso, asociados con múltiples aprendizajes. Y la cuestión también será, ¿cuáles serán aquellos aprendizajes que se necesitan hoy? ¿No? Porque esto también ocurre. El niño necesitará sus aprendizajes hoy, algunos en particulares, y los docentes, los adultos, tanto las padres, los madres, tutores, la abuela, la persona que esté con el niño, como vos bien indicabas hace un rato, también necesitará poder ayornarse, ¿no? Yo empecé, creo que el encuentro hoy diciendo que el contexto nos está pidiendo una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Nos está pidiendo esta mejor versión de nosotros mismos, y en un punto esto nos ubica en la potencialidad de nuestro propio ser, ¿no? La potencialidad de nuestro propio ser trasladado en este caso al trabajo con un otro. Y esto me parece que es una cuestión a tener en cuenta. Claro, claro que nos podemos sentir cansados, claro que nos podemos sentir malhumorados, claro que habrá algún momento en que esto nos esté dejando ciego. Yo siempre digo, la última clase, aquella que termina en aproximadamente 9:00 de la noche, yo ya no llego a ver a nadie en la pantalla, Claro. ¿sí? Depende de cuántas horas venga ya frente a la pantalla, ¿no? Pero así todo demanda de nosotros, ¿no?, una mejor versión, y sobre todo entender que en la singularidad de ese otro debería ubicar las herramientas acordes, ¿no?, a esa singularidad, cosa que no es fácil, cosa que no es fácil. Exactamente, que las estrategias que utilizamos no van a ser eh, efectivas para todas las personas porque cada persona es singular. Entonces, es muy importante el poder resaltar esto, como vos lo decís, Fede. Y también tomo lo que vos decís con esto de que vos estás hasta esta hora trabajando, y me parece importante destacar que hoy las miradas y las pantallas son las únicas herramientas que tenemos para poder encontrarnos con un otro, ¿no? Y también nos dan cuenta de las dificultades que se presentan al momento de querer realizar un encuentro. Justamente por el tema de los espacios. Vos imaginate que el poder hoy en día está en un botón de cortar. Y lo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? De esta cuestión de que antes estábamos en el aula, no nos podían echar del aula, ¿no? Si tenemos un acompañamiento en el que nuestro sujeto por ahí no se siente cómodo con que nosotros estemos dentro del aula acompañándolo, no nos podían echar del aula. Hoy en día, a partir de un botón, desaparecemos, ¿o no? Completamente, sí. Esto que estás diciendo es cierto, ¿no? Esto que estás diciendo es una Cuestión cuestión de los como para pensar espacios. bastante seria. Porque claro, yo me pongo a pensar, ¿no? En este caso, el niño tiene la posibilidad de hacerse desaparecer o hacer desaparecer al otro con una tecla, ¿no? Y esto sin duda alguna es algo que en el marco de la educación presencial, en presencialidad,
se muestra como un imposible. A ver, por ahí hay otra reacción, ¿no? Tenemos un niño que se muestra como muy impulsivo, que reacciona, que insulta, que por ahí pega, ¿no? O que no, o que por ahí se mantiene en silencio todo el tiempo y se encuentra abstraído en sí mismo, ¿sí? Sin participar, ¿no? Y hoy en realidad nos encontramos con otra alternativa distinta, ¿no? Esta alternativa distinta eh, que a mí me gusta jugar un poquito con estas cosas, ¿no? Que presenta cierta cuestión del orden de la omnipotencia egocéntrica, ¿no? Hay algo que, y por ahí me estoy yendo un poquito de tema, ¿no? Pero la virtualidad tiene algo del orden de la omnipotencia, tiene algo del orden de la omnipotencia infantil, ¿no? Bien pensado de Freud. Fíjate vos cómo es esto, ¿no? Me fui un poquito de tema, pero me lleva a pensar. Eh, Uno, en la presencialidad, tiene que dejar de ver al otro, tiene que ignorar al otro, ya ¿no? Tiene que buscar esta posibilidad de cortarle el rostro, como bien dice, ¿no? Que ya de entrada supone algún tipo de comunicación, ¿no? Supone algún tipo de roce, supone algún tipo de imposibilidad de obviarla. Ahora, en la virtualidad, uno bloquea al otro, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado de amigos, amigas, personas, ¿no? Exes, ¿no? Que se bloquean entre sí para no tener que saber nada de absolutamente nada. Y ahí hay una cuestión simbólica muy fuerte. Y esto hoy atraviesa el marco de la escuela, ¿no? Es algo Sí, muy y significativo. sobre todo la función social, ¿no? Que la escuela tuvo desde sus inicios y continúa teniendo, ¿no? Esta escuela como un espacio subjetivante, donde cada persona comparte gran parte de su vida en la escuela, entonces deja marcas en su subjetividad. En la escuela nos relacionamos con otras personas, entonces la escuela constituye un espacio de contención para muchos. Incluso me animaría a decir un segundo hogar, ¿no? Pero también hay una realidad que es la otra cara de la moneda, que son estos procesos expulsivos que se producen desde la escuela, que en la presencialidad siempre estuvieron, pero desde la virtualidad también, y se hacen notar a través de la desvinculación, ¿no? Que pasa a primer plano quizás para dar cuenta de esta brecha que siempre estuvo entre los que pueden y los que no, entre los que llegan y los que no. Eh, entonces, creo que la función que tiene la escuela hoy en día y el compromiso social que asume, me parece muy importante porque tenemos a los actores institucionales que están tratando de sacar adelante una escuela que vos bien decías, es abstracta, ¿no? Esta representación que todos tenemos de escuela pasó a volverse abstracta. Y sobre todo, me parece que es importante hablar de los tiempos, de que los tiempos no son lo mismo. Los tiempos cambiaron, entonces me parece una cuestión importante poder hablar desde lo que yo visualizo continuamente, ¿no? Es que son estudiantes que se la pasan conectados durante 6 horas en un Zoom, ¿no? Entonces el Zoom me parece un recurso valioso, pero a la vez me parece que se está desvirtuando en el uso. ¿Por qué? Porque resulta agotado y resulta agotador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día vos decís Zoom, genera cansancio escucharlo, ¿no? Incluso a nosotros, que somos adultos. Imagínense una criatura, un adolescente, ¿no? Entonces considero que son tiempos para poder repensar, ¿no? La articulación entre propuestas y tiempo, que quizás antes que partir de un contenido, que podamos abordar contenidos que apuntalen, ¿no? Que puedan sostener la trayectoria hacia el próximo año, que sean centrales, pero sobre todo que sean significativos, que sean propuestas que interpelen a los estudiantes, que, que, que promuevan al pensamiento crítico. Esto es muy freiriano, pero poder constituirnos como comunidad y sentirnos partícipes de la transformación me parece que es algo que nos demanda los tiempos de pandemia. Eh, entonces me parece importante poder hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué es posible para los estudiantes en este momento? Entre los miedos, angustias, las situaciones que los atraviesan continuamente, ¿no? Estamos hablando también de las pérdidas, de los procesos emocionales que intervienen y que también dejan al aprendizaje en segundo plano, ¿no? Porque una mente cansada, agotada, no tiene lugar para poder pensar acerca de un contenido que se haya visto en una clase.
¿no? Entonces me parece muy importante poder hablar con ellos, habilitarles la voz. Y me refiero desde niños, niñas, adolescentes, adultos también, ¿no? Poder habilitarles la voz, poder generar estrategias que los impulsen a participar, a que puedan construir una visión propia del mundo, a personas críticas que puedan cuestionar, que puedan preguntar, repreguntar. Me parece que el Zoom es un espacio muy rico de encuentro, pero creo que en estas cuestiones de los tiempos y de las propuestas se está desvirtuando mucho, tanto Zoom porque quizás es el más popular, pero también tenemos Meet, y hay otras plataformas que se han ido utilizando y se han ido probando a lo largo del año pasado y de hecho continúan, pero me parece muy importante no hablar de esto, del Es, tema de los es, tiempos. sí, es algo que es central, ¿no? Al principio esto que vos ubicás, poder optimizar no solamente los recursos, sino el tiempo, ¿no? Realmente tener una persona 5 horas sentada frente al Zoom se presenta como una estrategia poco conveniente, pero ocurre, y no solamente en el marco de la escuela de nivel, por ahí de nivel primaria, secundaria, también dentro de los terciarios y de universidades, ¿no? Esto ocurre, y al mismo tiempo, esto que estás diciendo, ¿no? Poder invitar a la participación. Eh, es una herramienta, sin duda alguna, la virtualidad en estos contextos y seguramente para más adelante, incluso superado esto, permite formas de trabajar que antes no existían, eh, y al mismo tiempo en algún punto obstaculiza, ¿no? Yo soy un enemigo acérrimo de, del botón de silenciarlos a todos, ¿no? Este botón, ¿no? De silenciarlos a todos, eh, pero también la realidad es que si son todos los micrófonos abiertos, ¿no? En un grupo de 15, 20 Sí, personas, sí, sí, muchas veces se vuelve inviable el trabajo, ¿no? Porque una llave en una cerradura suena muchísimo, y esto en la presencialidad no pasa. Pero independientemente de esto, también hay como un fenómeno que yo observo, que se da tanto en estudiantes como como en que sean profesores, ¿no? Esto del, ¿me están escuchando? ¿No? Esta pregunta, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Hay alguien ahí? y ¿No? el Y por silencio ahí, pleno a veces. y el silencio pleno, ¿no? Porque hay, primero el muteado, ¿no? El muteado es lo primero que invita a la no participación, ¿no? Este muteado, pero que sin duda alguna hay que trabajar sobre Tal el cual. muteo, hay que trabajar sobre el micrófono, hay que trabajar sobre el miedo a quitarse, a desmutearse y a participar, ¿no? Porque esto es parece una reverenda pavada, pero cuando por primera vez en tu vida vas a tocar el botoncito que tacha el micrófono para decir algo en un grupo donde no sabes si se durmieron, si no se durmieron, si el profesor te está escuchando, si no, es un momento que muchas veces genera ansiedad en la persona. Y en Sí. este caso, el docente que se encuentre debe invitar a que esto se produzca, a que esta ansiedad se rompa, a que ese suceso de comunicación se dé. Porque si no nos ocurre que este dispositivo, esta virtualidad, en lugar de acercar, nos termina alejando, ¿no? Y tenemos luego, ¿qué pasa? Esto se vio mucho modo de chiste, pero puede ser un fenómeno grave. Chicos tomando las clases desde la cama, por ejemplo, ¿no? O conectándose y yéndose. Y nuevamente, y esto es necesario trabajarlo, como vos bien decías, con la invitación a la participación. Y gran parte de esto tiene que ver con que aquello que se esté trabajando le sea significativo, ¿no? No puede ser de otra manera. Así que lo tomo fuertemente, fuertemente tomo esto que estás diciendo. Tal cual, creo que también se trata, ¿no? De poder construir otros escenarios posibles, ¿no? Salir quizás a veces de esta zona de lo conocido, ya de, por ejemplo, ya de saber, ¿no? Ay, me voy a conectar a esta clase de historia que ya sé que vamos a ver cierto tema que me aburre, ¿no? Entonces, quizás poder proponer desde otro lugar, con otras herramientas que nos posibilitan, ¿no? Poder reeditar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que piensa cada uno? Quizás una cuestión de debate, ¿no? Es sumamente entendible que con el tema de los micrófonos
y entrar también a la cotidianidad, ¿no? Del hogar propio, que eso ya es algo realmente importante, que a través del Zoom ingresamos, tanto como docentes, como acompañantes, ingresamos a la dinámica familiar, ¿sí? Y estamos ingresando a un hogar y ellos también están ingresando. Entonces, con lo que, con lo importante que resulta, ¿no? El entender estas cuestiones de que el Zoom se volvió el aula, ¿no? Y fue un proceso de aprender continuo. Creo que es muy importante eh, poder articular, ¿no? Los tiempos, los modos de poder construir algo en conjunto, ¿no? Los psicopedagogos sabemos mucho de ser puente, ¿no? De articular y de construir algo con un otro y, y no simplemente dar pautas o sugerencias a llevar a cabo. Creo que lo rico es poder compartir algo con el otro, que quede una linda experiencia, ¿no? De lo realizado. Y creo que desde este lugar también toma relevancia lo que es la corresponsabilidad, ¿no? Generar estrategias colectivas, una mirada interdisciplinaria que pueda contemplar al sujeto desde una manera integral. Eso me parece central. Creo que hoy el desafío al que la escuela nos convoca es poder tener otros posicionamientos, como vos bien decías, ¿no? Dar lo mejor de nosotros. Y no solo de nosotros, sino también transmitir, ¿no? Estas ganas que le ponemos día a día. Y creo que esto también nos habilita, ¿no? A dejar el interrogante abierto. Un interrogante de cómo hacemos para mantener el lazo, cómo hacemos para hacer lazo. Imagínense que cuando pasamos al nivel secundario, tenemos dos comisiones que se juntan, ¿no? Y que incluso no han llegado a construir un vínculo, no se conocen. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas cuestiones y más desde la virtualidad. Creo que demanda de nuevos posicionamientos, de nuevas respuestas, pero respuestas en términos de transformación, ¿no? Me parece importante también pensar a la presencialidad, pero no como garantía de aprendizaje. Sí, me parece que en la pandemia la escuela está, continúa, las clases continúan, tenemos docentes que están dando lo mejor de sí, y realmente tienen todos mis respetos y admiración acerca de la labor que desempeñan. Creo que han podido reinventarse de una manera bastante, bueno, y vos lo sabés más que nadie, ¿no? Que vos también sos docente. Han tenido que aprender un montón de cuestiones, se han manejado con tutoriales, con videollamadas, ¿no? En muchas ocasiones también se ha desdibujado el encuadre, ¿no? De cualquier horario, ¿no? Poder contestar y llevar tranquilidad y bajar ansiedades, cualquier al laboral, ¿no? Entonces, el importante de acompañar en estos momentos, de acompañar y de que hacemos escuelas donde donde somos capaces de pensarla, de inventarla, con los recursos que tenemos, con los recursos que descubrimos y con los que seguramente seguiremos descubriendo, porque nos convoca diariamente a poder reinventarnos, ¿o no? Completamente, completamente, sí, 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 estoy completamente de acuerdo con todo esto que estás diciendo, ¿no? Es, sin duda alguna, eh, hay en esto, sí, hay una labor en principio maratónica, sí, en principio es más que maratónica, titánica, ¿no? Hay algo que se presenta como del orden de lo inmenso, eh, pero al mismo tiempo que forma parte de lo más básico de las relaciones humanas, ¿no? Eh, el otro día no me puedo acordar a quién estaba leyendo, yo para de esas cosas soy de madera, y ubicaba al aprendizaje, ¿no? En este caso, eh, ubicaba el fenómeno del aprendizaje con un mediador, ¿sí? El aprendizaje no como un fenómeno que se establece de manera natural y en interacción con sujeto-objeto, sino como un aprendizaje mediado, que tiene que ver un poco con la cuestión del aprendizaje más formal, ¿no? Esta cuestión de pensar un aprendizaje formal, ¿no? Eh, y esto que estás ubicando nos propone entonces como pensar y sostener esta, estas nuevas formas, estas nuevas dinámicas, estas nuevas formas de tratar de mediar en el aprendizaje, ¿no? Sí, Con herramientas que ya se presentan como mediadoras entre los sujetos, ¿no? Ya hay
algo que se encuentra mediando, ¿no? Eh, lo cual, y también retomar algo que ya habías dicho, ¿no? Esto en principio hoy se presenta como de manera muy fuerte, muy intensa, pero es momentáneo. Y en algún momento esto, espero, esperemos, por favor, en algún momento esto se termina, ¿no? En algún momento esto se termina. Pero que se termine, no quiere decir que esta discusión que estemos teniendo hoy no sea necesario llevarla a la presencialidad, porque vos dijiste algo que es muy cierto también. La presencialidad no es el equivalente o no es el sinónimo de que el aprendizaje se esté generando. Y esta es una problemática, y no me quiero poner, ¿no? Tampoco muy... pero la realidad es que la problemática del aprendizaje trasciende la pandemia, viene desde antes. En la pandemia se exacerba, ¿no? Por lo que esto que está señalando me parece también de lo muy valioso, poder traer a cuento que hoy tenemos un problema, tenemos que dar soluciones, tenemos que poder tener nuestra mejor versión de nosotros mismos para poder dar cuenta de esto. Pero en la presencialidad no es la solución de todo. También hay que poner de lo suyo en ese momento, ¿no? Esto me parece muy rescatable. Exactamente, y sobre todo pensar que también la presencialidad no es sinónimo de inclusión, ¿no? Tener a un niño, niña, adolescente dentro del contexto áulico eh, que permanezca sentado dentro del aula no significa que esté incluido, no significa que sea tenido en cuenta desde sus particularidades, ¿no? Desde su singularidad. Entonces, un sujeto puede estar dentro del aula, pero puede no estar incluido. Es una cuestión muy importante, y más en estos tiempos, ¿no? Que hablamos también de la inclusión y de cómo la desvinculación desde la conectividad se hace notar, ¿no? También habla un poco también de las cuestiones que ya vienen desde antes. Completamente, sí. Yo creo que hay, eh, nos está tocando atravesar esto, ¿no? Nos está tocando atravesar esto. Nos está tocando poner en juego nuevas herramientas, aprender, buscar nuevas formas. Esto que bien sostenías hace un rato, poder buscar, poder tratar de impactar con la mirada, poder generar vínculos. Yo creo que esto no solamente nos demanda, ¿no? Como bien decías, no solamente nos demanda poder ubicarnos en un nuevo lugar con respecto a lo que es el aprendizaje, con respecto a lo que es la educación, con respecto a lo que es el otro, sino que al mismo tiempo también eh, nos supone, si se quiere, una problemática, ¿sí? Y como toda problemática, como toda situación digna de ser resuelta, nos va a suponer también una cantidad enorme de aprendizajes. Y es muy probable, o por lo menos debería serlo, sería bueno, que cuando esto termine, nosotros podamos contar con nuevas herramientas a disposición de una escuela que en presencialidad puede Exacto. actualizarse y puede presentarse como mejor de aquella que dejamos las primeras semanas de marzo del año pasado, ¿no? Algo tenemos que rescatar de todo esto. ¿Vos qué decís? Totalmente de acuerdo, y también eh, para cerrar un poco la idea, ¿no? De que hay cuestiones del aprender, ¿no? Del aprendizaje mismo, que están asociadas o relacionadas a aspectos biológicos, pero también hay situaciones afectivas, emocionales, que inciden directamente en el aprendizaje. Entonces, volviendo un poco sobre a validar las emociones, ¿no? De que a veces el aprendizaje pasa a segundo plano por cuestiones que realmente generan un gran impacto emocional. Y creo que validar las emociones es poder ayudar a poner en palabras al otro, ¿no? A la otra persona sobre aquello que sienten, aquellos que sienten en el momento y que también han sentido, ¿no? Y creo que poder acompañarlos desde por ahí enunciados como sé que estás cansado, cansada de Zoom, sé que estás cansado de las tareas, del classroom, sé que extrañas a tus amigos, porque acá hay una cuestión desde lo vincular, ¿no? De cómo se sostienen estos vínculos también con los pares. Quizás nosotros nos referimos a la presencialidad en las escuelas, pero vos imagínate que ellos ya mantenían un vínculo por fuera de la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están vivenciando ahora? Que no se pueden ver, que no se pueden tocar, que no pueden
jugar, ¿no? Hablando desde niños, por ejemplo, a nivel inicial, que están aprendiendo a relacionarse con otras personas y es realmente enriquecedor. Entonces me parece importante, ¿no? Poder validar las emociones y acompañar en estos momentos, como también acompañar a las familias, poder llevarles tranquilidad, poder contenerlos, poder bajar ansiedades, que creo que es una cuestión fundamental, y brindarles estrategias y herramientas que aseguran la continuidad de los aprendizajes desde el hogar, ¿no? Porque también demandan tiempos, demanda mucha comunicación, y también por último hablar de nosotros, ¿no? De nosotros como profesionales y como seres humanos, primero, ¿no? Que podemos quedarnos en la queja en esta situación, de decir, la verdad que esta modalidad me tiene cansada, ya no aguanto más, estoy desbordada, no sé qué estrategias utilizar. O podemos ser sostén, ¿no? Podemos hacer que los sujetos recuerden este contexto no con una experiencia neutra, sino una experiencia positiva, ¿no? De todo esto que estamos vivenciando, ¿no? Me parece importante que se sientan acompañados y nosotros también sentirnos acompañados, ¿no? Porque somos seres humanos y hay días que podemos sentirnos frustrados, que podemos sentirnos desbordados por la situación, que ya no sabemos qué estrategia utilizar, ¿no? Y más sobre todo, tener que mantener un vínculo desde la virtualidad. Incluso en el acompañamiento resulta muy complejo porque eh, hay situaciones en las que no pudieron conocerse personalmente con su acompañado, ¿no? Mirá lo importante que es lo que vos decías al principio, la importancia de lo vincular, y más en estos momentos, pero creo que también es importante tener resiliencia, ¿no? Esta capacidad de resiliencia y la capacidad de poder reinventarnos continuamente, para no quedarnos posicionados desde la queja, desde lo que no estamos pudiendo, porque como dije anteriormente, somos seres humanos y trabajamos con seres humanos. Nos pasan cosas y a ellos también les pasan cosas. Entonces es importante poder comunicarnos y sobre todo en estos tiempos poder acompañar. Creo que esa sería la palabra que define, ¿no? Poder acompañar los procesos. Sabés que sí, ¿no? Sabés que sí. Creo que en estos momentos en donde se presentan estas situaciones de ansiedad, de angustia, de dificultades, eh, y esto que vos bien estás diciendo, ¿no? La posibilidad de acompañar, ¿no? Eh, sería bueno que en este acompañar no solamente se encuentra ubicado lo que es la población estudiantil, sino una, un acompañamiento eh, para los grupos de docentes, ¿no? En que se puedan poner en juego en mecanismos que acompañen en las dificultades, porque vos bien lo dijiste, que supone, ¿no? El hecho también de poder tomar conciencia uno mismo de los propios desbordes que la virtualidad pueden traer con uno, ¿no? Y así como una T debe supervisar, ¿sí? Como un psicólogo supervisa, y en este caso los docentes tienen sus directivos, deberían al mismo tiempo proponer una bajada que contenga, que acompañe y que permita una transición en virtualidad, eh, si se quiere, ¿no? Lo más acompañado y contenida posible, ¿no? La verdad que sin duda alguna deberíamos empezar por ahí, ¿no? Deberíamos empezar por ahí porque los Y poder distintos, hacer redes también, con la importancia, ¿no? En estos tiempos, lo importante que es hacer redes, poder trabajar en conjunto. Creo que enriquecerse también del otro y aprender con y del otro me parece una cuestión fundamental en estos momentos, completamente, sí, sí, tener en cuenta la familia, ¿no? Esto que vos bien decías. sobre todo, ¿sí? La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. En lo personal me parece que como se viene dando la charla, ¿no? Y tratando como de ir redondeando y alcanzando lo que es el punto final, eh, me parece que sin duda alguna, si hay algo que ha quedado claro, es que se necesita en principio de poder entender de las necesidades actuales, ¿no? De poder entender de la complejidad que supone el trabajar en el con el otro, ¿no? Esto que vos bien también decías, el hecho de poder entender y poder al mismo tiempo comprender la complejidad que supone el aprendizaje y que no puede darse, o que es bastante más difícil que se dé si no hay una motivación intrínseca y el aprendizaje
para que haya una motivación muchas veces tiene que ser significativo, y que en todo caso, que si bien la virtualidad puede suponer en algún punto un obstáculo, al mismo tiempo se presenta como la herramienta del día de hoy, ¿no? Eh, y en Exactamente. tanto que se presente como la herramienta del día de hoy, nosotros deberemos tratar de estar a la altura, no podemos quedarnos en, esto como bien decís, esto a mí me encantó, quedarnos en la queja, no podemos en la queja de que es difícil, claro que es difícil, pero hay que hacerlo, ¿sí? Es el futuro tanto nuestro, ¿sí? Como de los que vienen y hacen y se encuentran Exactamente. formándose, ¿no? Y Creo que entender por supuesto que luego de que todo esto pase, eh, no vamos a ser los mismos. Nadie va a ser la misma persona que antes, el mundo no va a ser el mismo. Y es como vos decías, esto de dar lo mejor de nosotros y sobre todo eh, hacer una escuela mejor, más inclusiva, que contemple los recorridos individuales, ¿no? Me parece importante que poder eh, darle el valor que merece la diversidad, ¿no? Me parece que eso es una cuestión fundamental. completamente, ¿no? Y en la diversidad, con el concepto de diversidad, como incluye la diversidad, entramos todos, ¿no? Entramos todos con nuestras particularidades. Eh, sé que tenés preparado un regalito para nosotros, sé que tenés preparado, ¿no? Un regalito, Ah, sí, como sí, para, sí. Queremos hacerlos pensar, queremos que se vayan reflexionando. A ver, voy a ver si puedo, no sé si salgo de esto, se va a cortar, espero que no. no, no tengo idea, la verdad no tengo idea. Estamos innovando. A No, yo ver, mientras tanto les comento, en este caso, eh, Tamara, a modo como de reflexión final, ¿no? Hemos dicho, hemos hablado y ha dicho, ¿no? Muchas cosas del orden de lo interesante, de lo urgente también, ¿no? Y en esto, eh, Tamara encontró una frase que a ella le representó mucho en su propio recorrido, en su propio trabajo, en su propia formación, que habla un poco sobre las cuestiones del aprendizaje, ¿no? Habla un poco sobre las cuestiones del aprendizaje y, y en este punto nos gustaría poder compartirla, le gustaría a ella poder compartirla con ustedes, ¿sí? Bueno, parece que se ha salido, eh, que bueno, ha quedado afuera, ¿sí? Mientras tanto, te pido disculpas si había muchas preguntas, eh, pero nada, el espacio donde aparecen las preguntas es tan chiquito que realmente no se ven, no se ven mientras esperamos que Tamara vuelva. Lo voy a leer un poquito. Hoy mi objetivo también es llegar a uno, sostener y acompañar las singularidades, dice Ro. Fundamental acompañar a los procesos individuales completamente, dice Fer. En Flor, en el trabajo en equipo, tal cual, ¿no? Esto no puede ser llevado a cabo por una sola persona, ¿sí? Qué bueno lo que dijiste, profe, ojalá cuando todo esto pase se puedan incorporar las cosas buenas, que a pesar de todo lo malo deben existir completamente, sí, 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 completamente. Ahí la tenemos de vuelta. A, a ver, voy a tratar de, perdón, pero soy un... Ahí se encuentra conectándose. Pero sí, sí, realmente esto que estuvieron diciendo, que estuvieron escribiendo, no importa. Ahí estamos, ahí hemos vuelto. he vuelto. Que no... Ahí está. Muy bien. ¿Has podido encontrarla? ¿La tenés ahí a mano? Sí, sí, Qué sí, sí. genial. Muy Bueno, bien. Entonces, la idea es que se vayan con esto, pero vamos a cerrar con esto, ¿sí? Así que, eh, si les gustó la frase, ¿sí? Estoy segurísimo que Tamara la va a dejar en su Instagram, así que les recomiendo a todo el mundo que la vaya a ir a buscar allá. No sé si va a estar ahora, ya inmediatamente, pero seguramente va a estar próxima. Así que si sí, sí, quieren sí, sí, sí. buscarla, quieren, bien, para que no se gasten los Iré dedos subiendo buscando. contenido, claro, con el pasar de los Bien, días. bien. Así que, bueno, como dijo Fede, nuestra intención es que puedan reflexionar, que puedan salir del vivo reflexionando sobre esta cuestión. Así que, bueno,
Voy a, voy a leerlo. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición. Entre los indios del noroeste de América, el artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el joven aprendiz no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, los recoge y los incorpora a su propia arcilla. Esta es una frase de Eduardo Galeano. Wow. Yo creo que no hay nada más que decir, creo que realmente no hay nada más que decir. Me parece completamente significativa la frase, ¿no? Nuevamente, les gustó, la pueden buscar, claro, ¿no? Por Galeano, pero la van a tener más a mano en el Instagram, en este caso, de Tamara, ¿sí? Nada más que agradecerte, muchas gracias por la participación, muchas gracias por la predisposición, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el contenido, por las enseñanzas. Nada, creo que a mí en lo personal me ha resultado muy enriquecedor, como me ha resultado enriquecedor las charlas que hemos tenido antes de estar acá, y no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿sí? No tengo más que palabras de agradecimiento. Seguramente se repita porque me gustó. Sí. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias. Y a los oyentes también, ¿no? Muchísimas gracias a oyentes, también participantes de este encuentro. Muchísimas gracias, Fede, por permitirme esta oportunidad. Me encantó compartir este espacio. Realmente siento que son muy necesarios y realmente me encanta que, que tengamos la posibilidad, no solamente conmigo, sino también que he visto otras conversaciones y me parecieron sumamente interesantes. Siempre te digo que sos un excelente profesional y realmente tu trabajo realmente es admirable. Así que feliz de haber compartido este espacio con vos, con todos, todas, y esperemos un próximo encuentro y estaremos muy felices de darles la bienvenida nuevamente. No, bueno, gracias, gracias. No tengo más que decir que gracias. Nos despedimos. Saludo enorme. Vayan a comer algo, vayan a descansar. Mañana es feriado. Nos vamos a estar viendo próximamente en alguna otra conversaciones. Absolutamente gracias para todo el mundo. ¿Sí? Feliz día por mañana también a todos y vayan a descansar. Muy bien. Nos merecemos un Adiós. relax.